expresión de gratitud. Les felicito en el ambiente que tienen, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención el nombre de su iglesia. Iglesia Cristiana, Casa de Reino. Y cuando estaba reflexionando sobre el nombre que han adoptado para definirse como congregación, me vino un lema a mi corazón para exponer. Y el lema es, bien conmigo, manifestando a Cristo y extendiendo su reino en las naciones. Y yo creo que eso es un lema abarcador que se identifica desde Génesis y se revela a través de todas las escrituras hasta Apocalipsis. Yo creo que es el lema abarcador y central de todas las escrituras. Pero ese lema se convierte para nosotros una misión como iglesia. Y su misión es nuestro mandato. Es decir, de manifestar a Cristo y extender su reino. Y ese lema tiene una causa y un efecto. Es decir, que cada vez que Cristo es revelado, es manifestado, el efecto que siempre se produce es que su reino se establece, su reino se extiende. Y la iglesia está implicada entre manifestar a Cristo y extender el reino. Mi teología es bien sencilla. Yo le digo muchas veces que para mí no importa cómo llegues a cortar las escrituras, por donde quiera que la llegues a cortar, va a sangrar con la revelación de los misterios de Dios, que consiste en el misterio de Cristo, de su iglesia y reino. El apóstol Pablo identifica a Cristo como un misterio. Un misterio es algo que está oculto, que está escondido. ¿Y dónde estaba escondido Cristo? Bueno, Cristo, Él mismo nos revela que procede del seno de su Padre. Cristo estaba en Dios y Dios en Cristo. Era el Verbo y es el Verbo que estaba con Dios y es Dios. Amén. Cristo aún en su humanidad estaba oculto porque estaba dentro de un estuche humano. Todo el mundo podía identificar a Jesús de Nazaret, pero no todo el mundo podía identificar al Cristo, que es el Hijo del Dios viviente. En Mateo 16, del 13 al 19, ahí podemos ver esta revelación trinitaria: Cristo, iglesia y reino, en ese orden. Cuando Cristo le hizo la pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen la gente que yo soy? Y ellos, pues, Elías, Jeremías, uno de los profetas. Entonces él se dirigió más directo y más personalmente a sus discípulos. ¿Y vosotros quién decís que yo soy? Y Pedro, respondiendo por el grupo, dijo: tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Y a esto Cristo respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque carne ni sangre te lo ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Y cómo fue que el Padre se lo reveló? Por el Espíritu Santo. Entonces, es decir que la revelación que Pedro recibió en ese momento, no lo recibió, no lo asimiló por sus 5 sentidos, por su intelecto natural, por su facultad natural. Fue una revelación que soberanamente el Padre se la impartió a Pedro. Y cuando Pedro declaró la revelación que le fue impartida por el Espíritu Santo, Cristo procedió en decir esto: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces podemos ver ahí el orden divino de la revelación o iluminación progresiva de Dios. Lo primero que Dios imparte a uno es revelación ¿de qué? De Cristo. Y eso nos constituye como iglesia. La iglesia se edifica en proporción a la revelación que el Padre nos imparte a nosotros de Cristo. Porque la iglesia está llamada a reflejar, manifestar, a proyectar todo lo que Cristo es. Entonces Cristo es el misterio que es revelado por el Espíritu Santo. La iglesia también es un misterio. De hecho, el apóstol Pablo en Efesios 5:32
la identifico como el gran misterio, mayor misterio que Cristo. ¿Cómo que la iglesia es mayor misterio que Cristo? Porque la iglesia estaba escondida en Cristo y Cristo en Dios. Y Cristo vino a manifestar la iglesia que estaba dentro de él. De la misma forma, cuando el primer hombre que fue formado del polvo de la tierra y Dios le sopló su aliento de vida, dentro de Adán estaba la mujer. Y Dios puso a Adán bajo anestesia, por decirlo así. Y cuando Adán estaba bajo anestesia, Dios operó y de su costado, como sabemos, sacó y formó la mujer de la misma esencia, de la misma sustancia de Adán. Para mí eso es un prototipo profético de lo que Dios eventualmente iba a hacer en el segundo Adán. Que cuando Cristo estaba bajo la anestesia, en la cruz, de su costado, Dios estaba redimiendo a los elegidos que estaban en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Entonces tú siempre has estado en Cristo. Cristo vino a manifestarte, a revelarte. Tú estabas escondido en Él. Y ahora Cristo está escondido en ti. Pero el Cristo que está escondido en ti tiene que ser revelado, tiene que ser manifestado. ¿Cuánto me está entendiendo? Entonces tú y yo tenemos un tremendo privilegio en ser llamados, eclesía, llamados fuera. Pero ¿tú fuiste llamado fuera de qué? No, primero fuiste llamado fuera de alguien, fuiste llamado fuera de Cristo. Y consiguientemente, claro, del reino de las tinieblas. Y la iglesia no es un fin, es un medio para extender el reino. ¿Cuánto están viendo el progreso? Digan conmigo, Cristo, iglesia, reino. Cristo vino a dar luz a la iglesia, para que la iglesia fuese un medio para extender el reino. Pero el reino solamente se puede extender a la medida que la iglesia, que tiene a Cristo dentro de ella, lo manifieste. Porque donde quiera que Cristo es manifestado, Él reina. ¿Cuánto cree que Él está reinando en esta noche? Entonces tenemos que ser entendidos en este mandato que tenemos como iglesia. Ustedes que se llaman casa de reino. Entonces para apreciar este mandato que es la misión y el mandato para nosotros de manifestar a Cristo y extender el reino, vamos a entenderlo a luz de la historia redentora de las Escrituras. Si están tomando notas, apunten 3 dispensaciones de la manifestación de Cristo. Ahora, cuando digo dispensación, estoy usando ese término en el sentido de administración o manifestación. Sabemos que Cristo es el eterno Dios. ¿Cuánto creen que Cristo es Dios? Pablo lo dice en Romanos 9, versículo 5. Cristo es Dios. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo es Dios. ¿Okay? Cristo siempre existía. Entonces, la primera dispensación de Cristo es el Cristo prometido. Digan conmigo, el Cristo prometido. Porque desde Génesis 3:15, Cristo fue prometido como la simiente de Dios. La simiente incorruptible, según lo describe el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:23. Cuando el hombre traicionó a Dios en violar su pacto, el hombre perdió el dominio que Dios le había conferido. Y la imagen de Dios en el hombre se había corrompido. Pero, ¿cuántos saben que eso no tomó a Dios por sorpresa? Porque ya Dios, antes que el pecado entrase, ya hizo provisión para el pecado. Por eso que leemos en la Escritura que Cristo fue molido desde antes de la fundación del mundo.
Y tú fuiste escogido en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y como Cristo fue molido desde antes de la fundación del mundo, ya fuiste redimido desde antes de la fundación del mundo. Y como fuiste redimido desde antes de la fundación del mundo, tu nombre fue escrito en el libro de vida de antes de la fundación del mundo. O sea que todas las cosas que Dios iba a manifestar eventualmente a través de la historia de la humanidad fueron concebidas y consumadas simultáneamente en la eternidad. No sé si entendieron eso. Todo lo que Dios concebió fue consumado instantáneamente. ¿Por qué? Porque el concepto de proceso no existe en la eternidad. El concepto de proceso corresponde a los como un medio para revelar progresivamente todas las cosas que ya había sido concebido y consumado en la eternidad. Tú eres parte de su historia. Él no es parte de la tuya. ¿Entendieron eso? Tú no eres un accidente. Tú eres la intención deliberada de Dios. Qué glorioso. Qué glorioso evangelio. El evangelio se identifica en Apocalipsis 14:6 como el evangelio eterno. La buena noticia ya fue concebida ahí arriba. La sangre de Cristo fue derramada por el Espíritu eterno. Por eso que la eficacia de esa sangre no pierde su valor ni su eficacia, porque fue el Espíritu eterno que derramó la sangre por el cuerpo de Cristo. Eso lo dice en Hebreos 9:14 por si te interesa. Y tú y yo somos parte de un pacto eterno según Hebreos 13:20. Y fuiste incluido en ese pacto sin tú saberlos. No sé si me están siguiendo. Es más, para que entienda este punto y después regreso al tema principal. ¿Les importa si bajo? ¿Me puede seguir? ¿Se acuerdan de la historia de Jonatán y David? Hicieron un pacto y se prometieron el uno al otro: si algo te pasa a ti, tú vas a velar por mi descendencia. Y sabemos la historia que la casa de Saúl pereció y Jonatán. Y cuando David ya estaba en la cima de su éxito, reinando sobre toda Jerusalén, estaba reflexivo, contemplando, y empezó a pensar sobre la relación que tenía con Jonatán. Dice: ¿quién todavía ha quedado de la casa de Saúl para mostrarle misericordia? Y uno de los soldados lo escuchó y dijo: sí, hay uno que se llama Mefiboset, que significa vergüenza. Porque Mefiboset era el nieto de Saúl, el hijo de Jonatán. Y cuando la casa de Saúl estaba pereciendo, la niñera, ¿no?, que estaba cuidándolo, corrió con Mefiboset cuando tenía 4 años, tropezó y el niño cayó y se quedó lisiado de la cintura para abajo. Y Mefiboset estaba viviendo en un lugar que se llamaba Lodebar, un desierto árido, refugiado, viviendo en temor, con expectativa de juicio, porque creía que David lo estaba persiguiendo para matarlo, para limpiar con toda la casa. Y David, como rey, envió una embajada: búscame a Mefiboset porque quiero mostrarle mi misericordia. El punto fino aquí es que Mefiboset, como muchos de nosotros, estábamos viviendo en vergüenza, aislado, solitario, en un lugar seco, árido, inconsciente que ya en la eternidad se había hecho un pacto entre Dios Padre y Dios Hijo y te había incluido a ti.